Les doy la bienvenida a esta primera clase a cada uno de ustedes. En la clase del día de hoy vamos a aprender sobre estructura de mercado avanzada. ¿Sí? Cabe mencionar que la información que se ve día tras día, la información básica, no va a ser tomada en consideración muy a detalle en el desarrollo de este curso. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque esa información, como su nombre lo dice, es básica. Estamos hablando de que usted está dentro de algo donde ya debería tener conocimiento de ciertos factores. Si aún no lo tiene, pues tiene la información vertida en el canal, así que la puede revisar con mucho gusto y es un honor poderle ayudar. Entonces, lo que vamos a ver acá el día de hoy van a ser 4 diferentes esquemas de estructura de mercado tipo avanzada. ¿Y qué es una estructura? ¿Cómo está diseñado el mercado? A veces nosotros cuando estamos dentro de las gráficas nos preguntamos, ¿qué es lo que yo debo de saber o por dónde es que yo debo de empezar para poder estar dentro de o saber más a detalle para dónde va la tendencia, para dónde va la estructura del mercado? Entonces, por medio de este tema, por medio de esta clase, sabiendo leer los precios a través del mercado, usted va a estar, como le digo, un poco más cerca de saber esa dirección a dónde va a ir el precio. Y acá dentro del mercado, dentro de las cotizaciones que vemos día tras día, ¿verdad? Nosotros tenemos movimientos de impulsos y movimientos de retrocesos. A veces hay aceleraciones, a veces hay patrones de reversión. Nosotros estamos a la expensa de poder ser tomada nuestra liquidez, nuestro dinero, simplemente de un movimiento a otro en cuestión de minutos. Entonces, al momento de que nosotros vamos a estar dentro de las cotizaciones, siempre tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿en qué lugar estamos y hacia dónde podemos ir? Dicho esto, usted va a saber más a detalle cómo colocar una u otra operación. Entonces, en este primer esquema que yo le traigo acá, que usted está observando, está detallado un tipo de estructura que se da dentro del precio, dentro del mercado. Esto es elaborado en base al estudio que se hace día tras día y que uno está minuciosamente investigando y está ahí realizando backtesting para podérselos traer a ustedes. Porque si nosotros tenemos una base, tenemos un conocimiento en el cual ya podemos de pronto determinar qué se viene a futuro, vamos a estar más tranquilos y vamos a poder invertir de mejor forma, porque siempre vamos a querer nosotros saber hacia dónde va el precio, ¿verdad? Entonces, vamos a ir desmenuzando, por decir, esta información que está aquí, que ustedes ven, explicando esquema tras esquema y después de eso ir a la gráfica a ver varios ejemplos, ¿sí? Entonces, iniciando acá, nosotros vemos un tipo de estructura al inicio, un tipo de estructura bajista. Bajista, bajos y altos más bajos, ¿verdad? Pero hay un pequeño detalle y esto es lo que ustedes tienen que comenzar a buscar dentro de las gráficas y es el movimiento institucional. Dentro del mercado existen diferentes tipos de participantes y nosotros debemos de saber que somos los minoristas, que somos el público, somos los inversionistas, pues que no le hacemos nada al mercado con una posición abierta, ¿de acuerdo? Entonces, debemos es de conocer cómo se mueve, cómo fluye el precio a través de los mismos. Sabemos que podemos ganar a través de la compra y la venta, pero no sabemos en qué punto. Pero cuando usted ya tiene este pequeño patrón, este movimiento institucional que se caracteriza por el aumento de lo que son las cotizaciones, es decir, cuando usted ve que el precio está lento, que está muy consolidado, acumulado, usted no debe de ingresar en ese instante. Debe esperar que el precio sea manipulado para que sea capturada la liquidez. Es decir, comiencen a haber movimientos de liquidez, comience a inyectarse capital. Todos estos temas también los vamos a ir desarrollando a través de las otras clases, pero en sí el día de hoy es cómo está diseñado el mercado a través de una estructura, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos aquí, en este primer sector, vemos que el precio ha estado consolidado aquí y de repente comienza a ser mi ruptura, mi voz. Este voz es de carácter bajista. Todos sabemos que un voz bajista
es porque la estructura o el desplazamiento del precio está yendo hacia abajo. Cuando el BOS es alcista, es decir, el break of structure es alcista, es porque las cotizaciones han roto un máximo anterior. ¿De acuerdo? Cuando las cotizaciones del precio aumentan su valor y rompen una zona de relevancia del pasado, ¿ya? Es decir, un máximo anterior. De acuerdo a eso, podemos determinar que esto es un BOS. Ahora, nosotros marcamos el alto que generó ese rompimiento. Esas son las zonas que debemos de nosotros marcar dentro del precio, dentro de la gráfica. Porque si nosotros nos ponemos a marcar cada punto, después se nos va a hacer muy complicado poder determinar y a su vez vamos a poner muchas órdenes, ¿sí? Y de pronto la gestión de riesgo se va a disparar. No, usted no va a poder controlar tantas órdenes colocadas dentro del mercado. Por eso es que siempre vamos a trabajar con dos cosas principalmente, dos puntos de interés principalmente, que son el punto de interés decisional y el punto de interés origen o extremo, ¿sí? El origen es ese extremo o ese punto donde nace, donde está la mayor cantidad de órdenes pendientes que impulsan al precio a romper la estructura, ¿ya? Y acá el POI decisional es el que está más cerca donde se generó el rompimiento de la estructura. Solamente esos dos POI son los que yo voy a poder estar buscando dentro de la gráfica. Más adelante vamos a ver a detalle cómo se reconoce un POI, un punto de interés. Cuando lleguemos a la clase de bloques de órdenes, podemos ver los diferentes puntos, bloques de órdenes, para poder nosotros saber cómo identificarlos y qué características tienen para poder ingresar. Pero acá debemos de saber que cada tema de esos que vamos a ver a continuación en las próximas clases forman parte de la estructura del mercado. La estructura del mercado es como está diseñado el mismo, es como un edificio. El edificio está estructurado, ¿verdad? Por, no sé, por concreto, por arena, por hierro, ¿sí? Diferentes materiales que van a hacer que el edificio se mantenga. Entonces, si nosotros sabemos cómo está diseñado dicho edificio, vamos a poder armar otro edificio. Entonces, si usted aprende cómo está diseñado, cómo está estructurado el mercado de los precios dentro de forex, dentro de criptos, dentro de acciones, a usted se le va a hacer más fácil poder entender todo esto, porque al comienzo ustedes saben que es complicado poder entender, porque usted recibe esta explicación y usted dice, ok, ya sé, ahora sí, ya pude aprender, pero cuando vamos a las gráficas viene lo bueno. Cuando vamos a las gráficas no sabemos en qué lugar estamos y cómo poder hacer un análisis, ¿sí? Con estas clases usted va a poder saber sí o sí cómo realizar un análisis técnico para poder tomar de mejor forma las operaciones, ¿ya? Entonces, tenemos que esperar rompimiento de estructura. Sí o sí usted debe de esperar rompimiento de estructura para poder determinar o poner en consideración una zona de posible reacción en el futuro. Esto es lo siguiente. Nosotros vamos a trabajar con zonas del pasado y vamos a trabajar con zonas del futuro, ¿verdad? Hacia dónde puede llegar el precio y vamos a esperar a que el precio llegue ahí y me dé un esquema, me dé un patrón para que yo pueda, en este caso, poder colocar mi operación y salga victorioso, ¿sí? Entonces, el precio vemos que sigue bajando y me forma lo que yo llamo rango operable. Esto es en consideración personal lo que es un rango operable. Todo este sector que va desde arriba hasta aquí, ¿verdad? Todo esto es mi rango operable, pero nosotros no sabemos cuándo ya es un rango operable. El primer punto para determinar qué es un rango operable es que exista mínimo un cambio de carácter en las cotizaciones del precio, porque esto tranquilamente puede seguir bajando, puede continuar haciendo bajos y altos más bajos. Entonces, si la estructura continúa con su tendencia,
todavía yo no tengo un rango operable fijo o determinado. Un rango operable lo voy a tener cuando se forme el primer cambio de carácter o shock. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos aquí, dice, este cambio de carácter nos indica que el precio puede revertir su tendencia. Aquí dice muy claramente, puede revertir su tendencia. No es que sea seguro. En el trading no es nada, es 100% seguro. ¿Ya? Trabajamos en base a probabilidades. Pero, ¿qué sucede después de que pasa lo del movimiento de cambio de carácter? El precio muchas veces va a tender a agotarse. Ya no va a ser igual el mismo desplazamiento, la misma fuerza con la cual venía desde la parte superior. Y aquí dicho esto, ¿verdad? Dicho esto, yo quiero que pongan en práctica dos temas en el transcurso de todas las demás clases y también cuando ya termine el curso y en su ámbito personal que vayan a realizar un análisis. Y uno de ellos, el tema que yo le quiero que usted desarrolle, que usted siempre esté como que abierto a eso de ahí, ¿sí? Uno de ellos es la curiosidad. Si usted no es curioso y usted no se pregunta por qué pasa esto y no investiga y no va más allá, ¿verdad? Usted no va a poder saber quizás ese pequeño detalle que le va a complementar su análisis. Ese es el primer tema que yo necesito que ustedes aprendan y que desarrollen en el transcurso de este curso y después de eso también al momento de que estén haciendo su análisis. La curiosidad y el segundo tema es la lógica. ¿Ya? En el mercado muchas veces nosotros vamos a tener que emplear sí o sí la lógica. Y esta clase de estructura de mercado, ¿verdad? Es la base para que esa lógica fluya, para que esa lógica salga adelante. Entonces, si nosotros en básico, en temas de estructura de mercado básica, nosotros hemos aprendido de que una tendencia alcista se forma de bajos y altos, cada vez más altos, y que la estructura bajista es lo contrario. Entonces, cuando a mí me da un cambio de carácter, yo tengo que estar muy cuidadosamente pensando de que la tendencia que va actualmente puede estar llegando a su fin o puede estar revirtiendo para ir a buscar algún tipo de liquidez en el origen de esa tendencia. ¿Ya? Por eso es que muchas veces a nosotros nos continúa sacando el precio en stop cuando operamos en contra de la tendencia. ¿Ya? Muchas veces nos ha pasado eso de ahí. ¿Por qué? Porque hay una vocecita detrás de nosotros o en nuestro hombro que nos dice, algo me dice que ahí no es 100% seguro. Puede que reaccione, puede que no, pero usted sabe, o hay algún instinto por dentro, una parte lógica de usted que dice, ¿sabe qué? Yo creo que eso de ahí no está bien porque he aprendido que esto es así. Por algo están los conceptos. Entonces, usted ingresa a la operación y después de un tiempo está en stop loss, ¿ya? Entonces, usted se va a decir, yo sabía que eso de ahí iba a pasar, ¿ya? Entonces, no quiero que, no, lo que menos quiero es que le ocurra eso de ahí, ¿ya? Entonces, tenemos acá que el cambio de carácter nos va a indicar eso. ¿Y qué se va a formar después de eso? Muy seguramente se va a formar liquidez. Como les digo, eso vamos a verlo más adelante. Ahora, una vez que yo tengo mi cambio de carácter estipulado, relacionado, yo tengo que marcar la última zona o la zona que me generó ese cambio de carácter. Esos son los movimientos de este primer esquema de estructura, una de las bases de todo lo que vamos a ver mucho después, ¿ya? Entonces, aquí vemos que el precio hace acumulación, ingresa por acá y pues comienza a crear mucha liquidez. Cuando esto suceda, como le digo, cuando usted vea el precio así, déjelo que vaya, déjelo que fluya. Las oportunidades van a venir día tras día. Solamente tome los puntos donde exista mayor relevancia en las cotizaciones del precio. ¿Ya? ¿Y cuál es el punto de mayor relevancia acá?
el punto que me genera el cambio de carácter. Ya todo lo que esté por medio, por el centro, es zona de tiro, es zona incierta. Esto es creado a propósito para que usted se incentive, para que usted ingrese y después de eso capturen su liquidez, capturen su stop loss, ¿de acuerdo? Entonces, el precio sí o sí va a venir a buscar esa zona, va a venir a buscar ese mínimo. Claro, usted va a decir, Isidro, yo he visto que el precio, ¿verdad? Una vez que está aquí, continúa bajando. Eso puede pasar también. Y vamos a verlo en la siguiente clase que se llama manipulación institucional. Pero en las veces que el precio reacciona en la zona donde me ha generado el cambio de carácter, pues yo voy a tener mi entrada en compra. Vemos este esquema que ha bajado, aquí cambio de carácter y puedo tener mi primera entrada en compra. Ahora, ¿qué dice aquí? Aquí dice fallo, fallo de estructura. Cuando existe un fallo de estructura, el precio va a ir a buscar el origen de todo ese desplazamiento. ¿De acuerdo? Esos son los conceptos que tienen el tema de la estructura de mercado. Entonces, a veces cuando estamos nosotros, ¿verdad? Hemos comprado aquí, nuestra transacción está positiva, ¿verdad? Y ponemos nuestro take profit hasta esta zona. Muchas veces pasa eso. Y es verdad, usted pudo ganar hasta aquí y increíblemente pudo ganar porque esto de aquí es una buena relación riesgo-beneficio. Pero ¿qué pasa si yo llego hasta la zona superior? Usted va a poder tener una mejor rentabilidad, ¿ya? ¿Y cómo determinamos eso de ahí? Revisando siempre el movimiento institucional que quedó en el pasado, ¿ya? Por eso es que podemos extender nuestros profits hasta esos puntos, ¿sí? Entonces, el precio va a seguir creando muchas otras confirmaciones y dejando zonas. Ahora aquí nos dice que los compradores toman el control del precio y va a ir a buscar el máximo donde hubo manipulación. El precio se mueve a través del mercado por medio de liquidez, va en busca de esa liquidez. Y la estructura del mercado nos diseña el campo donde vamos a trabajar o cómo vamos a trabajar, ¿ya? Así que esa última zona que está marcada es mi punto donde yo tengo que esperar sí o sí que el precio llegue para poder en este caso estar vendiendo. ¿Y qué pasa acá? Cuando el precio está a punto de llegar a ese movimiento, a esa zona, el precio se le detiene. Muchas veces hace este movimiento, el precio se le acumula, se le detiene, ¿sí? Antes de entrar a la zona de oferta, dice aquí. Entonces, después de eso, ¿qué va a existir? La mitigación, la manipulación del precio entrando a la zona. Usted ingresa en este punto porque de pronto no sabe esperar, el trading es de paciencia, quizás el 80% de todas las operaciones que vamos a tomar son de paciencia, son de mucha espera. ¿Ya? A veces vamos a tener que estar esperando operaciones de 1 o 2 semanas para que se puedan cumplir. ¿Ya? Entonces, a lo que estamos dentro de este movimiento y llega a la venta, usted tiene dos tipos de entrada. La primera entrada que es al toque de entrar a la zona, usted tiene identificado su punto de interés e ingresa. Esa es su primera entrada. La entrada que en este caso muchas veces es arriesgada. ¿Por qué? Porque el precio simplemente puede seguir subiendo. Puede seguir subiendo, tomar su stop y reaccionar en un punto mucho más alto. Eso suele pasar. Entonces, por eso es que para poder entrar de manera más eficiente, debemos de tener presente nuevamente este tema de la estructura de mercado. ¿Y qué nos dice? Que tenemos que esperar el primer cambio de carácter y después de eso poder emplear algún tipo de voz bajista y dejar marcada nuestra zona donde existe la manipulación, ¿ya? Entonces, ¿qué nos deja por la parte de acá el precio de lo que subió? Nos deja zona por mitigar. Estas estructuras nos dejan zonas por mitigar en las que el precio va a ir a buscar ese tipo de liquidez, pero va a reaccionar poco. A veces nosotros queremos comprar en estos puntos y estamos muy altos,
Entonces el precio sí me da un movimiento un poco en profit y después se me devuelve. Me da un movimiento en profit y después se me devuelve. ¿Pero por qué pasa eso? Porque usted está comprando en un punto donde no es una zona correcta de buscar operaciones de mayor efectividad. ¿Se puede comprar? Claro que sí se puede comprar, pero ¿hasta dónde va a llegar con su take profit? No lo sabe. Entonces, por eso debe de buscar siempre la zona de mayor relevancia. ¿Y cuál fue esa zona? Es la zona donde existió, ¿verdad? La reacción después que efectuamos el primer cambio de carácter de la tendencia o estructura bajista. ¿Sí? Quizás es un poco confuso, pero lo vamos a ver ya mismo en las gráficas para que quede bien comprendida este tipo de información. Pero este es uno de tantos esquemas que nosotros tenemos para poder comprar o poder vender. Esto lo podemos utilizar en cualquier tipo de temporalidad. Esto, si nosotros estamos en una temporalidad de 5 minutos, se puede dar un esquema como este. Y esto es dentro de una temporalidad de 1 hora. Esto de aquí estamos dentro de una temporalidad más grande y así sucesivamente. Entonces, siempre lo que vamos a tener que nosotros ir aprendiendo a través de este proceso de trading es el tema de los patrones, de lo que se repite, de lo que usted ve. Muchas veces usted sabe o aprende un patrón y eso se repite a medida que pasa el tiempo. Pero una vez que usted lo aprende, usted sabe que cuando llega el momento y usted ya se acuerda de que sucedió eso alguna vez y reaccionó de esa forma, el precio vuelve a reaccionar de la misma forma. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar con esto? De que usted tiene que perfeccionar la técnica que está utilizando actualmente y la que vamos a poder desarrollar en el transcurso de este nuevo entrenamiento. El precio va a dejar esta mitigación y a lo que vuelva a subir va a reaccionar hacia la baja. Esa es mi entrada mucho más conservadora. Ahora, el precio no puede estar llegando hasta el nivel de acá inmediatamente, sino que de aquí puede subir y tenemos nuestra entrada en venta y esta venta va a llegar hasta donde existió el movimiento de acá. ¿Sí? Ahora los vendedores toman el control en esa parte. Todos estos dos puntos en los cuales ha generado las ventas y las compras generan desequilibrio. Y el desequilibrio, que también lo vamos a ver después, pues es ese tipo de órdenes, ese tipo de movimientos en los cuales no hay un retroceso, sino que cierto bando toma el control por determinado tiempo. ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer el precio? Balancear en el futuro. Entonces, este primer esquema, espero que haya quedado lo mejormente comprendido, ¿sí? Tenemos este tipo de estructura y lo vamos a poner en práctica en breve. Vamos a pasar a otro tipo de esquema, que es cuando nosotros tenemos una tendencia marcada, una tendencia alcista o bajista. ¿Y cómo podemos nosotros hacer? ¿Cómo podemos fluir a través de esa tendencia? Y para esto tenemos el esquema número 2. ¿Sí? Nosotros debemos de tomar siempre en consideración los rompimientos de estructura. Si no hay rompimiento, no hay entrada a favor de la tendencia. Mientras el precio esté acumulado, mientras el precio esté haciendo esto, no hay rompimiento, no hay una razón para poder ingresar. Yo tengo que ver un desequilibrio, tengo que ver un rompimiento que me diga, ¿sabe qué? El precio ha hecho 2 rompimientos bajistas. Quiere decir que puedo estar en probabilidades de irme en venta por la tendencia o la estructura de que se me está formando, ¿ya? Pero mientras esté acumulado el precio, usted va a estar ahí como en vaivén. No va a haber algo seguro para poder operar. ¿Ya? Porque el precio lo que está haciendo aquí es acumular para que después sea tomado o capturado esos niveles de stop loss. ¿Ya? Ahora, acá dentro de la estructura que vamos a ir aprendiendo el día de hoy, es que existen dos tipos de estructuras o liquidez, como usted le prefiera llamar, y vamos a tener estructuras externas y estructuras internas. Las estructuras externas
quizás son las que mandan la dirección del precio y son a través de las cuales nosotros debemos de fluir para buscar movimientos tipos swing. ¿De acuerdo? Movimientos más largos, más extremos. Las estructuras internas son las que se forman dentro de esas estructuras grandes. Por eso es que muchas veces nos vamos a confundir, porque cuando a veces han preguntado, ¿sabe qué? Yo estoy en una estructura de 5 minutos y después cuando subo a 15 minutos veo el gráfico de otra forma, veo la tendencia que está alcista. Yo vuelvo a subir a 4 horas y veo ahora que toda la estructura es totalmente bajista. ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, entre más grande sea la temporalidad, la estructura que se defina en la misma, esa es la que lleva el precio y va a ser determinado a futuro. Las estructuras que están dentro son las que vamos a operar en tiempos más pequeños, es decir, en mediodía o en una sesión bursátil, o si no, pues en un rango de intraday que puede ser de 1 o 2 días. ¿Ya? No van a ser operaciones que van a ir de largo, van a ir en extremo. Entonces, a través de este esquema, nosotros podemos ver que existen dos rompimientos alcistas. Ahora, el precio continúa subiendo y continúa subiendo y continúa subiendo hasta acá. Nos da 3 impulsos más. ¿Ya? Cuando nosotros veamos eso, cuando nosotros veamos que el precio sigue subiendo y sigue subiendo, a partir, escúchelo bien, a partir del tercer impulso, nosotros debemos de tener mucho cuidado. Si el precio ha hecho un solo impulso, todavía nosotros podemos seguir a favor de esa tendencia, ¿ya? Porque acá podemos nosotros tomar en consideración una de las leyes que también se operan, que son las famosas ondas de Elliot, ¿verdad? ¿Quién no ha escuchado sobre eso de ahí? Entonces, tenemos que son siempre 3 movimientos antes de 2 correctivos. Entonces, de esa forma nosotros vamos a poder determinar los tipos de estructura, los tipos de impulsos. Si usted ve que en una tendencia ya tiene 3 impulsos grandes, téngale mucho cuidado porque puede haber un movimiento de corrección. ¿Sí? Entonces, si usted está recién en el primer impulso que genera un rompimiento, ok, todavía estoy que puedo ingresar en esa tendencia. Por eso es que muchas veces el precio, es verdad, usted lo ve súper que subiendo y sigue subiendo, lanzan una noticia de que tal par o tal activo está subiendo y ha roto los niveles históricos de tal. Entonces usted viene y quiere seguir embarcado en esa tendencia, cuando de repente el precio se le da la vuelta. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Usted puede operar a favor de la tendencia, pero verificando la estructura mayor, la estructura externa. ¿Cuál es la estructura externa en este caso? La estructura que va desde aquí hasta aquí. ¿Y cuál sería el movimiento mínimo de retroceso? El 50% de la zona. Y si nosotros vemos algún tipo de zona más relevante, van a ser en los niveles mucho más inferiores, mucho más de descuento. Miren, el precio viene acá y me hace este movimiento. Entonces, esa es mi estructura externa. Y esta va a ser una estructura que va a estar dada en una temporalidad mucho más alta. Hasta este instante, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Qué tal le está pareciendo el curso? Isidro, buenas noches, ¿cómo estás? Excelente información, mi hermano, muchas gracias. Muchísimas Oye, gracias, Mauro. Qué gusto tenerlo acá. gracias, gracias. Oye, tengo una pregunta. Cuando hablamos de estructura externa, estamos hablando de que generalmente como la temporalidad madre sería de un día o sería tomarla de 4 horas. Si hacemos swing, me imagino, bueno, todo lo vas a explicar más adelante, pero ¿qué sería para ti una estructura externa para podernos irnos nosotros ubicando con la tendencia? Muchísimas gracias por la pregunta, Mauro. Gracias por estar conectado acá. Las estructuras superiores son desde semanal y diario. Semanal y diario que vamos a utilizar para poder nosotros tener la dirección de esa tendencia a futuro. Las estructuras de 4 horas, ¿sí? Son para poder nosotros estipular direcciones de tipo swing, es verdad. Pero esas 4 horas, recordemos que en un día vienen a ser 6 velas.
Entonces, siempre nosotros vamos a tratar de tomar en consideración las estructuras externas, las estructuras madres de diario y de semanal, cómo no. Las semanales, usted lo va a analizar cuando cierre el mercado. Cada semana, usted tómese el tiempo y analice, pues, la estructura de forma semanal. ¿Cómo está cerrando esa vela? ¿Qué fuerza lleva el movimiento de esa vela? Entonces, dentro de eso, usted va a poder determinar las estructuras menores y sus operaciones dentro de la semana. ¿Ya? Muchísimas gracias. Ok, y para hacer scalping vamos a tener las estructuras de 15 minutos para abajo. Si usted va a hacer scalping, 5 minutos, 3 minutos, esas son las estructuras que debe de trabajar. En 15 minutos usted analiza y en 5 minutos, 3 minutos usted opera. Hasta en 1 minuto puede operar en temas de scalping. Y esto le va a servir. Este tipo de estructura de mercado así avanzada como le estamos poniendo acá, le va a servir a usted para poder determinar esas direcciones, porque el precio sí o sí regresa. El precio regresa a donde están estos movimientos de ruptura del precio, de ruptura de mercado. Estos son los niveles en los cuales yo tengo que ponerle mucha atención. Estos niveles de acumulación a mí no me interesan mucho. A mí me interesa cuando ya se me efectúa el rompimiento, cuando ya me verifica a mí la estructura que yo estoy determinando en ese instante. ¿Qué tengo que hacer? Ser paciente y esperar, identificar mi precio, mi POI de estructura y poder irme con el precio en la misma dirección de la tendencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces no tengo, para intraday no tengo que ver 4 horas. Usted comienza a analizar, Camilo, comienza a analizar en 4 horas para intraday, comience a analizar el mercado. Usted pone la gráfica de 4 horas, ¿sí? Comienza a analizar y toma decisiones y toma sus operaciones en 15 minutos, ¿sí? Esto siempre las temporalidades van de acuerdo al estilo de trading que usted quiere tomar. Swing trading, semanal, diario, tomo mis operaciones en 4 horas, en 2 horas, ¿ya? En intraday, analizo en 4 horas, vuelvo a analizar en 1 hora y tomo mis decisiones o mis operaciones en 15 minutos. Para scalping, analizo, pongo la gráfica original, la gráfica inicial en 15 minutos y voy bajando en 5, 3 y en esas temporalidades puedo operar. ¿Listo? Vamos a seguir con la explicación. Profe, Perdón. buenas noches. Una pregunta. Sí, ¿Yo buenas noches. cómo identifico que es un cambio de tendencia o estamos en un retroceso? Gracias. Ok, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Listo. Los cambios de tendencia, nosotros vamos a identificarlos por medio del primer movimiento que va en contra de ese que lleva. Por decir aquí, digamos, nosotros estamos subiendo, subiendo, subiendo. Hasta el momento todavía no vemos algo diferente. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí, cuando el precio viene y en vez de seguir subiendo a lo que llega a la base, me hace un primer cambio de carácter. Esa es la primera señal. Es como que le toca una campana. ¿Sabe qué? Alerta, cuidado, cuidado. El precio puede estar cambiando su estructura. Es una primera señal. No quiere decir esto que ya a la primera señal nosotros vamos a tener que poner la operación en contra de la estructura que lleva. No, tenemos que buscar muchas más confirmaciones. ¿Y cuál sería la confirmación? El rompimiento de la estructura. ¿Cómo identifico un rompimiento? Cuando después del cambio de carácter, a mí me hace un nuevo bajo y ese bajo me genera un rompimiento de la estructura pasada. La primera confirmación es el cambio de carácter, que es todo lo que viene subiendo, ahora va bajando y me hace un bajo más bajo. Es decir, este movimiento que es muy, muy tradicional. Esto de aquí viene subiendo, ¿verdad? Baja, sube. ¿Cuál es el último mínimo? Este. Y a mí, a lo que vuelve a bajar, a mí me hace un bajo más bajo. Ese es mi cambio de carácter. Tengo el otro mínimo que viene acá. Si este precio baja aún más, yo tengo mi rompimiento de estructura, que esa es mi segunda confirmación, que por lo general, en lo personal, para mí es mucho más efectivo esperar el cambio, el rompimiento de la estructura. Es la mejor confirmación que yo les puedo indicar para poder tomar mi operación. ¿Listo? Vamos a seguir con la explicación. Entonces, acá, muchísimas gracias por preguntar de antemano. Así a medida que vamos avanzando, yo les voy a ir haciendo un breve para que podamos resolverlos. ¿Ya? Entonces, estas zonas que dicen por mitigar,
¿sí? Por mitigar, son los puntos en los cuales nosotros a veces nos equivocamos en poner las órdenes. ¿Cuáles son las zonas por mitigar más relevantes? Póngale mucha atención porque esto es clave. Esto es clave porque muchas veces usted ha comprado aquí, en esta zona que está aquí, usted ha comprado y el precio reacciona, un poquito reacciona y después se le va para abajo. ¿Por qué razón? Porque siempre hay un porqué. Por eso le digo la curiosidad. Tiene que investigar por qué, pero igual yo le voy a decir por qué. Nosotros debemos de ver qué zona, a ver, este punto de aquí, qué zonas, aparte de este máximo que me rompe, qué zona del pasado me rompió también. Tiene que haber algo mucho más adicional en el pasado que me rompa la estructura, como lo es el caso de este ejemplo que vemos acá. ¿Por qué esta zona es más relevante que la zona de acá? ¿Por qué razón? Porque este mínimo genera este rompimiento. Pero además de eso, ¿qué me genera? Me genera el rompimiento de este máximo que vemos atrás, que vemos en el pasado. Eso es clave. Sí, en esta clase usted va a aprender sobre esos temas porque le pasa a usted, tanto a usted como a mí nos ha pasado ese tipo de cosas. Usted ha comprado en este punto. Y no quiere decir que esté mal su análisis, no, sino que está comprando en un punto que no es muy relevante de acuerdo a la estructura que lleva, ¿ya? Entonces, siempre tiene que buscar ese rompimiento que haga con la estructura que está en el pasado. Es decir, que me dé una doble verificación. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros tenemos nuestra entrada en compra. Ahora, aquí viene un punto importantísimo también en el cual nosotros, a lo que ponemos esta entrada en compra, nosotros simplemente a veces dejamos que esto corra, ¿verdad? Que esto siga superando. Pero muchas veces su operación se le regresa. ¿Por qué se le regresa? Porque número uno, aún debajo de esos puntos hay una zona por mitigar más relevante, porque este es el origen, esta zona que está aquí, es el origen de todo el rompimiento que generó este desplazamiento largo que tuvo acá. El precio se detuvo aquí porque había una zona de interés que dio el rompimiento, pero este desplazamiento es para yo poder ir a mitigar la zona que me acaba de efectuar mis dobles rompimientos de la estructura. Sí, eso pasa. Entonces usted puede determinar la entrada en ventas en este punto y hasta dónde se va a dirigir hacia el punto de interés donde tiene el origen del movimiento que efectuó el rompimiento de la estructura. Y esa va a ser mi entrada en compra a favor de la estructura mayor, de la estructura externa. ¿De acuerdo? Entonces, este es el segundo esquema que yo les traigo para el día de hoy. Esta entrada en venta es posible debido a los rompimientos internos de estructuras bajistas. ¿Ya? Por eso tenemos en consideración esta entrada en venta, que no se debería efectuar, ¿sí? No se debería efectuar, pero es probable, es posible por esta confirmación, porque aquí lo correcto, así, lo más correcto posible y disciplinado, ¿qué es? Solamente operar en compras. Solamente operar en compras porque usted está dentro de una estructura alcista externa. ¿Sí? Están dos rompimientos alcistas y usted tiene que esperar a que el precio regrese a mis zonas o de origen de carácter alcista. Yo no tengo por qué estar operando en contra de la tendencia. ¿Ya? Sin embargo, esta es posible por estos factores que yo les estoy indicando acá. ¿Cómo sería la entrada o la estructura de mercado en carácter bajista externa? ¿Verdad? Que los dos rompimientos, ¿verdad? Estos dos rompimientos que están acá sean sobre el lado contrario. Es decir, que la gráfica pues venga con dos rompimientos de estructuras bajistas, el precio muchas veces siga desplazando hacia el fondo. Usted tiene que esperar, no se apresure, si deje lo que se vaya el precio, no hay problema, espere, sepa esperar, ¿ya?
hasta que se dé el movimiento de cambio de carácter. Cambio de carácter. Ya, si es que quiere operar de esta forma. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a la gráfica, o mejor dicho, al Sí, esquema número 3. Espero sí, que bro. les esté quedando muy comprendido. Dígame, ¿alguien? Disculpa, en la gráfica anterior hay algo que siempre me confunde mucho. Arriba, según lo que estás diciendo, es que tenemos que esperar el cambio de estructura, esperar un BOS y al retroceso entramos en venta. Pero entonces mi pregunta es, ¿cómo hacemos para coger el origen del movimiento si tenemos que esperar estos dos quiebres? El origen, usted me dice este movimiento de acá arriba, el origen, este Sí, origen. Ya, ese origen, por eso les estaba explicando. Muchas gracias por la pregunta. gracias. Mire, esta estructura externa es de carácter alcista. Por eso les decía, esta entrada en venta no debería, ¿sí? No debería, si usted quiere ser de lo más disciplinado posible, no debería existir. Ya, el precio muchas veces puede hacer esto, pero por eso le estoy indicando aquí para que usted pueda tomar este tipo de estructura. ¿Por qué razón no tomaríamos el origen en este punto? Porque acá el precio sí o sí va a seguir con su tendencia, porque la fuerza que lleva el precio, la fuerza que lleva el mercado es la alcista, es la de la estructura externa. Las estructuras internas solamente sirven para poder completar ese movimiento que a futuro se va a dar con mayor fuerza. ¿Sí? Entonces, es por decir un ejemplo, esta operación en compra es una operación swing. Esta operación en venta es una operación intraday, más o menos para poder porque me puedan hacer entender, ¿sí? Esta operación interna es una operación más pequeña, es una operación que está dentro de, ¿ya? Y también es más riesgosa que la operación original, que la operación que voy a estar esperando en compra. Por eso es que muchas veces nosotros escuchado, ¿verdad? De personas profesionales, de que ellos solamente esperan los movimientos más fuertes, los movimientos más rentables. Entonces son aquellos que van a favor de esas estructuras mayores. ¿Sí? Espero que la pregunta haya quedado comprendida. Este origen no lo tomaría en consideración porque el precio puede seguir rompiendo. Y este de aquí no me hace ninguna confirmación inicial. El de acá es el que me genera estos dos rompimientos de las estructuras. ¿Sí? Este de aquí solamente me genera un cambio de carácter. Es por esa razón, es por ese el motivo. ¿Ya? Vamos a seguir. Muchísimas gracias por las preguntas. La verdad es que esto sí me emociona mucho poder estar compartiendo acá con cada uno de ustedes y poderles ir resolviendo las dudas que se van decidiendo en cada una de ellas. Ahora, este esquema de acá, ¿verdad? Este esquema de acá muchas veces va a pasar también. ¿Ya? Y incluso pasó con las libras. Con las libras el precio venía así y de repente hubo una tremenda manipulación acá, ¿verdad? Y el precio está subiendo en estos instantes. ¿Sí? Entonces, eso suele pasar. Cuando usted vea este desplazamiento, como le digo, este desplazamiento que viene así, totalmente lento, 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 espere, ¿sí? Espere, no se vaya a meter ahí porque ese tipo de estructuras son creadas a propósito para después de eso poder tomar la liquidez. Lo que sí usted debe de hacer con estos movimientos es fijar su TP por arriba o por debajo de esas zonas, ¿ya? Eso sí puede hacer, porque usted tiene que tener la seguridad de que va a capturar a futuro esos precios, esos movimientos. ¿Ya? Por eso cada vez que usted vea esto, si usted está embarcado en una compra y usted ve algo así, usted deje correr esa operación, porque sí o sí el precio va a seguir fluyendo, va a seguir avanzando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene que capturar, tiene que completar su estructura. Esa es otra, ¿sí? El precio debe de completar su estructura. Si no la completa en ese instante, la va a ir a completar después. ¿Qué significa completar estructura? Completar un ciclo de mercado, ¿ya? Como el que vemos aquí nosotros.
¿Cuál sería el ciclo o el rango operable a completar? Todo este espacio. Todo este espacio. Si el precio en algún instante estuvo en esta zona inicial, que dice zona por mitigar, aquí estuvo en $100, un ejemplo, y el precio acá está en 500 y me ha dejado todo este desequilibrio, el precio tiene que ir a llenar en el transcurso del tiempo todo ese rango, todo ese vacío. Por eso es que nosotros vamos a poder colocar operaciones a lo que completen el ciclo del mercado. ¿Está? Así está dólar jet, creo. Exactamente. Usted vio que el dólar yen bajó totalmente, 140, y ahora está en 145. O sea, son 500 pips que desplazó de un momento a otro hacia abajo y después de eso comenzó a completar lentamente, lentamente, pero el precio llega. Usted a veces va a pensar de que el precio no llega hasta esa zona y usted tiene un poco de recelo en poner su take profit hasta ese punto. Y eso pasa, pero ya con el tiempo usted se va a dar cuenta que todas esas zonas vuelven a ser llenadas. Todos esos movimientos fuertes vuelven a ser llenados. Entonces, por medio de la estructura, usted va a saber determinar en qué momento entrar, porque ese es el detalle. ¿Por qué se hace tanto énfasis en el tema de la estructura del mercado? Porque esa es la base de todos. La estructura y la liquidez son los dos temas más bases de su trading. Los dos temas que usted debe de aprender sí o sí, casi que el 100% y mucho más para poder hacer un trading exitoso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de ahí va a depender todo lo que usted va a ir a ver al futuro, su vista, cómo se va a poder afinar. Entonces, vamos a ir leyendo un poco lo que nos dice este esquema. Siempre debemos de observar las cotizaciones pasadas. El precio en el futuro irá a buscar esos máximos y mínimos históricos. Actualmente, en algunos precios, en algunos pares de divisa, tenemos cotizaciones balanceadas desde que hubo la pandemia, desde el 2020. Hay otras cotizaciones que están siendo balanceadas desde el 2018. Hay otras que son desde el 2015 y así. Entonces, uno, de pronto, que está recién empezando, la persona que está recién empezando desconoce todo esto, pero debe de saber que el precio siempre va a ir a buscar esos precios históricos, va a ir a balancear esas estructuras y completar ese ciclo de mercado. Una vez que completa el ciclo de mercado, ok, ahora viene el tema de la decisión a futuro. El precio puede seguir generando un bajo, un alto histórico o simplemente rebotar en ese punto. ¿Por qué? Porque ha sido una cotización totalmente fuerte, como lo vemos en el ejemplo aquí, pero vamos a ir detallando cada uno de estos puntos y cómo podríamos nosotros entrar en una operación. ¿Ya? Todo el desequilibrio es llenado poco a poco por el desplazamiento bajista, lo vemos aquí. Usted ve esto, usted no hace nada todavía. ¿Cuándo vamos a hacer algo? Póngale mucha atención porque aquí viene el ejemplo, aquí viene el esquema. A lo que el precio nos dé este movimiento fuerte, tenemos que esperar sí o sí los primeros rompimientos de las estructuras. ¿Por qué? Porque este movimiento sí tiene intención, tiene dinero. Estos movimientos de acá son dinero, pero del público, ¿ya? Son dos y lo vamos a ver en la clase de liquidez. Esa clase va a estar buenísima. Son dos tipos de liquidez. La liquidez institucional, que es el dinero que las instituciones inyectan al mercado para que se formen los desplazamientos fuertes. Esos movimientos bruscos que tienen, eso es liquidez, eso es mucho dinero que también inyectan y por eso se desplazan fuertísimo los precios. Entonces, esa es la señal. Cuando eso suceda, usted tiene que estar atento porque en base a esa huella que va dejando el mercado, va dejando los institucionales, podemos nosotros operar en el retorno del precio a cerrar esas órdenes, ¿ya? Entonces, tenemos que esperar sí o sí los rompimientos de las estructuras, los rompimientos de las estructuras. Entonces, si nosotros vemos que aquí el precio está regresando, podemos tomar en consideración esta zona que generó los dos rompimientos de estos máximos pasados, de estos máximos anteriores. Eso podemos hacer en este tipo de esquemática, en este tipo de estructura. Ahora bien,
Cuando nosotros ya completamos el ciclo por la parte superior, aquí dice zona por mitigar, el precio entra a la zona de ventas. Como le digo, esa primera entrada no la recomiendo. Usted tiene que esperar el cambio de carácter, el cambio de estructura. Pero ¿qué pasa acá? El precio se le va con todo, se le devuelve con todo y usted va a estar un poco arrepentido que por qué no ingresé. Por eso, tenemos dos tipos de entrada, una de manera arriesgada y la otra de manera conservadora. ¿De acuerdo? Entonces, el precio falla en romper la estructura debido a que esto va a ir a buscar mínimos estructurales de carácter mayor. ¿Cuál es ese mínimo estructural? El mínimo que veíamos al momento de que el precio desplazó todo esto, pero no logró completar. Miren que esto es creado a propósito. El precio está tan cerca y a veces se queda así, me crea un mínimo o un máximo tan cerca de esa zona en la cual usted estuvo esperando el precio. Dígame si no le ha pasado. ¿Le ha pasado? Entonces, después de eso, el precio va a ir justamente a donde usted lo estuvo esperando. ¿Ya? Aquí vemos que existe un poco de divergencia, la divergencia que va a estar explicada en la tercera clase, ¿ya? Y que esa va a ser mi entrada en compra. Ahora, la estructura es alcista y la fortaleza o la orden con mayor probabilidad va a ser las compras, ¿de acuerdo? A lo que el precio entra en esta zona y reacciona con fuerza. Ya el precio crea divergencia debido a que faltaba por mitigar una zona más relevante. Pero entonces, ¿qué aprendimos de este esquema tercero? De que nosotros internamente podemos operar cuando el precio me haga rompimientos de estructuras a favor de la estructura mayor. ¿Sí? Estructura interna, rompimientos de estructura interna a favor de la estructura mayor. Si la estructura mayor acá es alcista, yo aquí en cada uno de estos retrocesos bajistas, yo no debería estar operando ventas, porque en cualquier instante el precio va a seguir con su estructura, porque la fortaleza la lleva la parte donde vemos la estructura mayor, es decir, la temporalidad más alta. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta sobre este tema hasta acá? Vamos a hacer un paréntesis aquí. Asimismo, tercer esquema, preguntas. Pasamos al cuarto esquema y ahí pasamos a lo que es la gráfica de los precios para que ustedes vean los diferentes ejemplos. ¿Ya? Espero de todo corazón les esté gustando esta primera clase, ¿sí? Del día de hoy. Tenemos esquema número 4 y este es un poquito, este también suele pasar muchísimas veces y bueno, vamos a aprender para que se den cuenta de lo que les hablo, ¿no? Nosotros vamos a tener este tipo de movimientos que muchas veces nos va a hacer confundir, nos va a hacer ahí dar dolor de cabeza prácticamente. ¿Por qué razón? Porque el precio nos está creando todos estos movimientos que vemos aquí antes de llegar a la zona que tiene que llegar. ¿Sí? Este es el esquema número 4, ¿ya? Que yo les traigo acá. Existen muchísimos esquemas. Si pues yo quisiera traerles todos los que he aprendido, pues sería increíble, pero estos aquí para mí son los más importantes, ya de todo el estudio, de todas las revisiones que se han hecho, que ustedes la aprendan y sepan cómo entrar. ¿Ya? Pero este esquema de acá, esta forma que ustedes están viendo aquí, esta forma de mercado, esta estructura de mercado, ¿sí? Es aquella que sucede cuando el precio pues está en una acumulación mayor, ¿ya? En una acumulación mayor. ¿Qué me refiero con esto? El precio me va a dejar, ¿verdad? Mi rango operativo, este rango operativo. Y nosotros vamos a saber que aquí en estas dos zonas que dice zona por mitigar, el precio tiene que llegar para poder reaccionar. Pero ¿qué pasa? Comienzan a suceder millón cosas en el transcurso de eso que va sucediendo acá. Me comienza a crear mucha liquidez, me comienza a dejar esto y comienzan a manipular. Y usted dice, ¿y a qué hora es que va a llegar? ¿Y cuándo es que va a llegar? Todo esto que está aquí creado, esto es creado a propósito.
Esto es para que usted se desespere y usted simplemente ingrese a la buena de Dios. ¿Sabe qué? Yo ingreso aquí en compra o ingreso aquí en venta y que tenga lo que tenga que pasar. No, en el trading hay reglas y en sí nosotros tenemos que esperar. Tenemos que esperar que nos brinden la mayor cantidad de confirmaciones en una estructura, en una zona. ¿Ya? ¿Cuáles son las características o las formas de poder identificar mis zonas para poder ingresar? Rompimientos de la estructura, rompimientos de estructura, ¿sí? Si este movimiento es bajista, yo voy a operar ventas, ¿ya? Entonces, mi entrada en ventas, aquí la primera entrada en ventas sería en esta zona. Todo esto que crea acá el precio, usted no le preste mucha atención porque hay que tener bastante experiencia para poder operar este tipo de esquema, este tipo de estructura. Por eso la he dejado como número 4 porque es más complicada poder operar. La más fácil es la primera. Sí o sí es la primera estructura que les traje. Esa es la más didáctica y la que no tiene tanta manipulación, por decir. Ustedes vieron que existe la manipulación inicial, completada el ciclo, regresa y ingresa a la otra zona y ya está. O sea, es muy sencilla. Esta que está acá es una estructura mucho más avanzada, por así decirlo, ya mucho más difícil, pero que también sucede dentro de los precios, dentro del mercado, ¿ya? Ahora, aquí nosotros vamos a ver que existe la divergencia y después de eso el precio puede regresar a la zona donde este mínimo que está aquí generó el rompimiento. Siempre una zona tiene que generar rompimiento para que sea considerada como una zona de reacción. Siempre tiene que romper para que sea una zona de reacción en el futuro, una zona de interés. Y esta entrada en compra es una de las compras más difíciles que puede haber, porque usted aquí va a comprar y usted va a colocar su take profit por acá. Y no estaría mal. Pero ¿qué sucede? Sucede que el precio manipula en su contra. ¿Cuántas veces no le ha pasado de que el precio usted está subiendo y de repente lo saca todo el mundo que está aquí y desde ahí el precio comienza a subir toda su trayectoria? ¿Ya? Entonces, por eso le traigo este tipo de estructura para que usted se identifique y sepa que esto también suele pasar. ¿Ya? En el primer esquema no veíamos la manipulación. Veíamos simplemente que el precio reacciona en la zona y se va en la dirección. En cambio acá reacciona un poco y se devuelve con todo. ¿Ya? Esto de aquí lo vamos a aprender en la siguiente clase, que es la manipulación institucional. Entonces, ¿cuál sería mi zona para poder operar correctamente? Tenemos la primera que era esta de aquí, zona en ventas. La segunda zona es la zona de la manipulación. La zona donde a mí me hacen la captura de liquidez. Pero ojo, esa zona solamente es válida cuando el movimiento que genera, el movimiento que surge a partir de este punto, me hace un rompimiento de la estructura pasada. ¿Sí? Solamente es válida cuando a mí me hace un rompimiento de la estructura pasada. Hasta mientras no. ¿Por qué razón? Porque el precio puede seguir bajando, puede seguir bajando, puede seguir su tendencia y por eso es que nosotros comenzamos a fallar. Muchas veces vamos a fallar por ese asunto, porque a mí me tiene que verificar, tengo que estar seguro de que esa estructura está verificada. ¿Y cómo la verifico? Por medio de rompimiento. Ahora, vemos que aquí el precio sube con todo. ¿Y a dónde va? Va a ir a buscar el extremo de la zona que estaba o faltaba por mitigar. Y como lo he dicho antes, todo lo que crea aquí, ¿sí? Es como un teatro, es como para que usted esté ahí inmerso y no sepa para dónde coger. Pero usted teniendo las zonas identificadas, las de mayor probabilidad, usted simplemente se aleja de todo eso y espera el punto preciso, porque el precio le hace esto. El precio viene antes de entrar a la zona, el precio le desplaza para abajo. Usted muchas veces por querer tomar el precio, dice, ¿sabe qué? Me va a dejar, yo me ingreso en venta. Y después de eso el precio va subiendo poco a poco, le hace la acumulación y lo termina sacando. Después que lo saca, ahí sí se desploma con todo.
¿Pero por qué es? Porque en el pasado había una zona de interés mucho más relevante por mitigar. Por eso les digo, sea curioso y vea las zonas que están en el pasado. ¿De acuerdo? Entonces, luego de eso podríamos nosotros ingresar en ventas en este primer punto. ¿Y a dónde nosotros vamos a poner nuestra primera compra? En el POI decisional que me genera el rompimiento de la estructura. Tenemos estos dos puntos para poder ingresar. Este POI decisional y el POI en extremo. ¿Sí? Pero este POI decisional es fuerte. ¿Por qué? Porque es el que está antes del rompimiento, ¿verdad? Antes de este rompimiento. ¿Y cuántos rompimientos de estructuras hace? Hace 1, 2, 3, 4. Quiebra 4 máximos. Entonces, por eso se forja y entre más rompimientos tenga un punto de estructuras pasadas, más fuerte es. Esa zona es mucho más probable para poder reaccionar. ¿Sí? Entonces, si el precio acá solamente ha hecho un rompimiento y este rompimiento incluso pues es un alto que no es fuerte, es un alto débil, pues esa zona simplemente va a ser liquidada en el futuro. El precio va a seguir bajando. Entonces, por eso es que ustedes están esperando a veces la compra acá y les reacciona antes y les reacciona con fuerza. Es por eso, porque hay que tomarse el detalle de este concepto de este POI decisional, cuántas estructuras pasadas ha roto. ¿Ya? Entonces, la venta puede estar en donde existió la mitigación. Ahí puede ser la venta, ¿verdad? Y si no, vamos a esperar simplemente las compras porque estamos dentro de esta nueva estructura alcista. Acá teníamos estructuras bajistas y aquí teníamos el movimiento de venta. Aquí también tenemos el movimiento de venta, ¿sí? Pero acá ya cambia la cosa y ya tenemos un rompimiento alcista y el esquema comienza a cambiar. La dirección del precio, la dirección del mercado empieza a cambiar su movimiento. Entonces, esta entrada en compra que tenemos acá en el extremo se va a dar luego de que el precio falle en romper o en hacer un nuevo máximo. ¿Sí? Esta venta impulsa el precio para ir a buscar el POI en extremo, el POI que está acá abajo. Entonces usted tranquilamente, si usted va a entrar en ventas, usted ve su rango operable, cuántas zonas faltan por mitigar, ve que existe ineficiencia por esta parte y el precio usted tranquilamente, su take profit puede ir desde acá hasta acá, porque el precio va a llegar, créame que sí o sí el precio va a llegar hasta esas zonas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esta es la primera parte, por decir así, de los esquemas. Vamos a entrar a lo que es la gráfica de los precios. Voy a estar con dos pares, el que tenemos aquí, el AUD-NZD y de pronto el euro-dólar, ¿sí? Para poder revisar dos tipos de estructuras grandes y las estructuras internas. ¿Ya? ¿Algún tipo de preguntas por medio del chat me pueden hacer saber? O si no, pueden activar el micrófono. Sí, profe, podemos tener más de 2 zonas de mitigación. Claro que sí. Podemos tener muchas más zonas de mitigación. Pero ya le digo, las zonas de mayor relevancia van a ser las que generen rompimiento en el pasado. ¿Sí? Entre más rompimientos tengan, entre más zonas quiebre ese punto de interés, se me va a volver más fuerte. Ya, y yo voy a tratar, o voy a ir despejando, por así, descartando esta zona de aquí, ¿no? Esta zona de acá. Lo que sucede con el libra dólar actualmente. El libra dólar habíamos en la revisión, el análisis de ese día, en la clase que se dio, habíamos fijado una zona, ¿sí? Y esa zona la invalidó totalmente. Quedó la zona de más abajo, que es la que está ahí luchando por poder subir. Entonces, eso es, por medio de la estructura, por medio de esto de acá, nosotros vamos a saber cuál de todas ellas, esas zonas por mitigar, van a ser las más rentables, porque vamos a tener muchísimas. En un transcurso, un desplazamiento alcista o bajista, siempre las zonas por mitigar van a ser las zonas de esos impulsos nuevos que va generando rompimientos internos. ¿Sí? Gracias por la pregunta.
Bueno, en vista de que no hay más, vamos a pasar a la gráfica. Espero que estos 4 esquemas les sirvan muchísimo. Igual la clase está siendo grabada para que usted la pueda seguir revisando, la pueda seguir observando las veces que sea necesario. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una estructura en 1 hora. Vamos a analizar en 1 hora o de pronto puede ser en 4 horas. ¿Ya? Podemos tomar en 4 horas el inicio de todo esto de aquí para poder estar revisando, ¿no? Entonces, voy a empezar desde por acá para que ustedes vean. Tenemos una estructura alcista. Podemos ver que esto de aquí es una estructura alcista, en la cual vemos impulso, retroceso, y me gusta este ejemplo, este par. ¿Por qué razón? Porque aquí tiene varios impulsos, retrocesos, entonces se comienza a hacer mucho más complicado. A veces cuando tenemos más limpio el es mucho más fácil identificar. Por eso he traído este par, porque tiene bastantes zonas y aquí vamos a aclarar muchísimas dudas para que usted vea cómo se puede operar y cuáles son esas características que tenemos. Entonces, vamos a empezar de pronto por aquí. ¿Ya? Sabemos que tenemos la estructura alcista, podemos marcar altos, bajos, rompimientos. Podemos ir marcando, ¿sí? Esto es un Boj alcista. Tenemos el mínimo. Y aquí nosotros tenemos esto de acá. ¿Sí? Tenemos el esquema prácticamente como el que les había indicado. Ahora, el precio vimos que nunca ha regresado hasta por acá, pero si regresa, esta de aquí sería una de mis zonas más claves para poder, en este caso, utilizar en compras. ¿Por qué razón? Aquí viene el tema que les acabo de explicar, ¿verdad? El tema de cuántos rompimientos ha hecho esa zona. Y vemos que aquí ha roto en primer lugar esta estructura. Ese es el origen de todo ese movimiento. ¿Qué más tenemos acá? Un segundo rompimiento. ¿Sí? Entonces, esta zona por eso toma la relevancia de ese punto. Es la reacción de esta zona que vemos acá. Entonces, aquí nosotros vamos a aprender lo que es el tema del cambio de carácter y el rompimiento de estructura. ¿Sí? Este de aquí vendría a ser un cambio de carácter, pero en temporalidad de 4 horas. ¿Por qué razón? Porque este máximo me genera un nuevo mínimo y ese mínimo me hace un rompimiento, pero bajista. ¿Sí? Bajista. ¿Y esto de acá qué es? Una estructura interna. ¿Sí? Todas estas que están aquí son estructuras internas. ¿Cuáles son las estructuras externas? Esta. ¿Ya? Esto es externo. Este movimiento es el externo, miren. Viene este, así y aquí. Ese es el movimiento externo. Todas las estructuras que son rotas por la parte inferior, por la parte interior, son internas, ¿sí? Entonces, vamos a seguir y ver qué más me dibuja el precio. ¿Cómo yo voy a marcar si yo aquí yo tengo consolidado todo esto de aquí? Pónganle mucha atención. ¿Cuál es el punto más extremo que está aquí en esta estructura? Tenemos este, sería mi máximo, y este que tenemos aquí. ¿Sí? Ese es mi máximo y el otro es mi mínimo de 4 horas, perdón. Vamos a marcar. ¿Sí? Y mi mínimo de 4, mi máximo de 4 horas. Ok. ¿Cómo opero esta zona? Cuando está acumulado el precio, ¿qué se hace? No se opera. Tenemos que esperar qué cosa. Rompimiento de estructura. Vamos a ver qué puede hacer el precio. Ok. Tenemos nuestro primer rompimiento en esta parte que vemos acá. ¿Sí? Nuestro primer rompimiento. Ahora, en este sector, ¿cuáles son los puntos de interés? Los puntos de interés para poder operar son este, que sería un point decisional, ¿verdad? Un point decisional. Y acá el point en extremo, pues sería mi mínimo que está en la parte de acá. ¿Qué pasa con ese mínimo?
esa zona que está aquí está siendo mitigada, ¿verdad? Está tomando la liquidez de este punto. Para que esta zona sea válida en un futuro, debemos de bajar temporalidades y observar qué más falta por mitigar en esa mecha que vemos ahí. ¿Por qué razón? Porque el inicio ya está siendo mitigado, ya está tomando liquidez de esas zonas. Eso es un punto importante que también nosotros debemos de saber. Entre más veces toque una zona de interés, esa zona se vuelve más débil, más propensa a ser rota. ¿Ya? Como lo es acá. Si nosotros vemos que aquí teníamos una zona de interés, ese movimiento está siendo tocado una, dos, y miren, en el tercer movimiento lo rompe con todo. ¿Por qué? Porque estamos a favor de la estructura alcista. ¿Sí? Entonces vamos a seguir. Y en este punto voy a bajar temporalidades. Voy a bajar a 1 hora. Entonces, ¿por qué razón voy a bajar? Para poder afinar de pronto mi entrada o mi zona. Vemos que la zona de 4 horas era todo esto que vemos acá. ¿Sí? Y mi zona, pues, de entrada, mi zona de más relevancia puede ser tomada desde aquí o al cierre de la ineficiencia. El tema del imbalance lo vamos a ver en la 4ª clase. ¿Sí? Vamos a aprender sobre el tema de imbalance. No, en la 5ª clase, perdón. La 4ª clase es de liquidez. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros estar marcando. Ahora, vamos a ver qué sucede con el precio a medida que va avanzando. Voy a entrar ahí. Vamos a ir viendo a detalle lo que son los rompimientos de las estructuras y cómo podemos sacarle el beneficio. Tenemos un nuevo rompimiento. No marcamos rompimientos bajistas porque seguimos con altos y bajos más altos. ¿Sí? No marcamos eso de ahí. Ahora, ¿qué sucede aquí? Sucede que nos está dejando un bajo más bajo, ¿verdad? Ahora, este es mi mínimo y este sería mi máximo. De momento, eso de ahí. ¿Por qué razón? Porque ya me está generando un bajo más bajo, un rompimiento de ese último punto. ¿Sí? Ahora, este punto que está aquí podría servir para ventas. ¿Sí o no? ¿Podría servir para ventas? ¿Alguien de pronto que quiera participar en el chat? ¿Podría servir para poder vender? Por lo que estamos verificando esto. ¿O usted simplemente se espera a las compras porque estamos a favor de la tendencia? Vamos a ver. Puede ser, dice Hilario, sí. Toma liquidez arriba. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver, porque de acuerdo a esto, es que nosotros vamos a poder aprender, porque lo que vemos aquí es un simple backtesting, ¿sí? Y que cómo usted puede hacer, cómo usted puede determinar si una zona es más. Y además hace rompimiento cuando la toma. Es riesgosa, pero sí. Claro que sí, Joan, es riesgosa. ¿Por qué? Porque estamos a favor de la tendencia alcista. La estructura mayor que era alcista. Entonces, todas las ventas van a ser más riesgosas que las compras. Recuerde, fluya a través de la estructura externa. ¿Sí? Esto puede servir. ¿Sí? Pero simplemente puede usted mejor esperar a que el precio regrese a mis zonas de interés. Vamos a ver qué sucede. Para las personas que dijeron venta, vamos a ver qué pasa cuando llegue ahí. Ok, me acaba de hacer qué cosa? Un nuevo rompimiento en este punto. ¿Sí? Ok, tocó la primera, tocó acá. Vamos a ver de pronto en 30 minutos si no existe alguna zona más. Ok, tenemos aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Pero aquí miren, si yo hubiera puesto de pronto alguna compra, ok, estoy fluyendo a favor de la estructura. Aquí viene un punto importante. Cuando el precio ya me está reaccionando, esta zona de acá es más riesgosa aún. Es mucho más riesgosa. Porque si ustedes se dan cuenta, y aquí vamos a emplear lo básico. ¿Cuál es el impulso y cuál es el retroceso en esta estructura?
Los impulsos son los movimientos de aceleración. Estos son impulsos. Estos movimientos de aquí son de retroceso. Esto es un impulso. Esto es un retroceso. Esto es un impulso. Esto es un retroceso. ¿Esto qué vendría a ser entonces? Esto es un nuevo impulso. Entonces, aquí nosotros igual vamos a utilizar temas que siempre los hemos venido aprendiendo, pero que a veces no los sabemos emplear de buena forma. O si no, no prestamos atención a los detalles, sino que operamos, como le digo, no operamos con la lógica. Si nosotros estamos viendo de que el precio está subiendo con fuerza y usted lo va a estar esperando con una venta acá, ¿qué es lo que debe de pasar cuando el precio llegue para yo poder vender? Tiene que pasar esto. Tiene que el precio entrar, mover, romper estructuras, y ahora sí me puedo ir. Vamos a ver qué sucede. ¿Ya? Ok. ¿Qué sucedió? Vamos a ver qué nos dice en el chat. Me hubiera gustado que llegara a la venta antes de mitigar abajo. Claro que sí. No, porque debe romper con 2 cuerpos de vela. Exactamente, Cristian. Muy bien. Tiene que romper con 2 cuerpos de vela. Es una de las mejores confirmaciones para poder nosotros estar ingresando. Aquí, de pronto, no hubo un rompimiento, ¿verdad? Y ahí, en este caso, pues, no hubieran podido haber ventas, aunque en temporalidades bajas hubieran podido existir. Pero le digo, lo mejor es operar a favor de la estructura, a favor de la tendencia. ¿Sí? Ok, ¿quién fue que dijo Kenny que iba a tomar liquidez, que iba a romper? En ninguno de estos casos ha roto el mínimo que vemos aquí. Por eso es muy muy importante la estructura de mercado. Usted tiene que ver el mínimo. ¿Por qué este mínimo es el que tenemos que romper? Pregunta número 1, ¿por qué? Porque ese mínimo me acaba de hacer un nuevo alto, ¿sí? Ahora, ese es el mínimo a romper antes de yo vender. Ese es el mínimo a romper antes de yo vender. ¿Por qué? Porque me acaba de hacer un nuevo alto. Entonces, yo sigo con una estructura alcista. Yo no tengo por qué vender. Si yo quiero vender, tiene que romper esa estructura. Al retroceso podría estar vendiendo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, miren cómo el precio sigue su camino, siguió subiendo. Entonces, este movimiento, vamos a ver algo muy importante acá. El desplazamiento de este impulso, vamos a ver si es igual al desplazamiento del nuevo impulso, ¿verdad? Entonces, esa es la estructura externa. Esa es la estructura externa. ¿Ya? Si nosotros subimos temporalidades, vamos a ver que esto simplemente es este movimiento. ¿Ya? Entonces, todo lo que suceda internamente, pues a usted lo va a hacer desconcentrar. Usted lo va a hacer. Si usted tiene claro, aquí viene un punto clave, si usted tiene claro la estructura externa, usted no va a dudar cuando suceda un movimiento interno que vaya en contra de su movimiento original. ¿Ya? Eso es clave. Entonces, yo sé que usted de pronto algo por ahí está aprendiendo de este curso. Son temas pues que quizás no están en el canal. Le van a ayudar muchísimo para que usted pueda lograr comprender todo esto. Entonces, miren acá. Aquí nosotros empezamos a ver, ¿qué cosa? Cambios de carácter. Cambios de carácter en esa parte de ahí. ¿Qué más tenemos? Rompimientos de estructuras. Empezamos a tener rompimientos de estructuras. Rompimientos de estructuras acá. ¿Sí? Y comienzan de pronto estas zonitas de aquí a comenzar a tener algo de relevancia. Sin embargo, ¿cuál era el mínimo que teníamos que romper? Este que vemos acá. Vamos a ver qué sucede. ¿Ya? ¿Se rompió el mínimo? No, no se pudo romper. Entonces, seguimos en estructura alcista. ¿Ya? Entonces, eso es lo que usted va a tener que ir haciendo. De esta forma, usted puede identificar. Ahora sí, vamos a ver qué sucede aquí. Tenemos un rompimiento de ese mínimo. ¿Ya? ¿Cuáles son mis zonas de mayor relevancia para yo poder estar vendiendo? Tenemos en primer lugar la que generó este rompimiento, sería esta que está aquí.
y la otra sería el punto en extremo, la zona que vemos acá. Entonces, no descartando mi zona que tenemos en la parte inferior, que es la zona más importante. Más que estas zonas de ventas, a mí me interesa esta zona verde que vemos acá. Esa es la que más me interesa. Ya dio un movimiento, ¿ya? Pero nosotros de pronto dentro de ese mínimo, y esa es la estructura que también les estaba explicando, que el precio me va dejando estos puntos, y me va dejando y después de eso el precio puede venir a mitigar toda esa liquidez, todos esos mínimos y reaccionar en la zona de mayor probabilidad. ¿Ya? Por eso es que yo les había hecho los esquemas para que usted se dé cuenta de que eso sucede dentro de los mercados. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucedió acá? Miren, ¿qué sucede? El precio vuelve a hacer un movimiento a favor de la estructura. Las ventas son muy riesgosas en este punto. ¿Por qué? Porque estamos en una estructura alcista. ¿Sí? Entonces, no operen contra la tendencia. No trate de no tomar muchas operaciones en contra tendencia. Más fluya a favor de la estructura. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué acaba de hacer el precio en estos puntos? Toma la liquidez de estos máximos. Todas estas personas que estaban vendiendo acá, ahora ya son parte de la historia. Ya el dinero está tomado. Entonces, allí cuando sucede eso, es que nosotros vamos a tener que ponerle atención. ¿Por qué? Porque después de la captura de liquidez, nosotros vamos a tener los movimientos originales, los movimientos verdaderos, por así decirlo. Vamos a ver qué sucede aquí. Ese es el mínimo que tenemos que romper. Ahora tenemos una nueva estructura. Vamos a ponerle mucha atención aquí porque sí pueden venir ventas. Una vez después que captura liquidez, puede venir ventas. Perdón, esto es voz alcista. Tenemos nuestro máximo, ¿verdad? Máximo de 30 minutos. Sigamos. Ok. Listo, ya tenemos el movimiento que estábamos esperando, el rompimiento de la estructura. Miren cómo este desplazamiento desde acá hizo todo este movimiento. Entonces, esa estructura que venía actualmente alcista, ¿qué es? Es rota. Nos da el movimiento de rompimiento de estructura. Entonces, me da una alerta. Me dice, ¿sabe qué? Esto de aquí puede comenzar a cambiar su tendencia. ¿Y hacia dónde yo me voy a dirigir? Ve, esto de acá es alcista, perdón. Este es el movimiento bajista. ¿Hacia dónde me voy a ir? Hacia los mínimos o la zona donde quedó liquidez, donde quedó en este caso la zona que originó todo este movimiento que estamos viendo en estos instantes. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si es que sucede o no sucede. Pero el precio va a ir hasta esos puntos a regresar por ese movimiento. ¿Sí? Muy probablemente puede estar regresando hacia esos instantes. Ok. Vuelve y captura liquidez. Vuelve y captura liquidez. Una vez que estamos aquí, miren cómo el precio llega hasta esa zona. Aquí viene el movimiento de rompimiento de estructura. Miren, aquí tenemos. Nuevamente vuelve a capturar, vuelve a hacer. ¿De acuerdo? El precio sigue subiendo. Vamos a revisar qué sucede aquí. Tenemos este último movimiento de captura de liquidez nuevamente. Cómo las ventas no están siendo efectivas. ¿Por qué razón? Porque estamos operando en contra de la tendencia. ¿Cuánto dinero usted pudo haber hecho si hubiera fluido a través de la tendencia y no llevarle la contra a lo que es el mercado? Esto es lo que yo quiero que se lleve de este curso, que aprenda y utilice el tema de la lógica, porque no lo vamos a utilizar, lo vamos a necesitar para poder hacer un verdadero trading. ¿Ya? Ahora, tenemos los rompimientos de las estructuras y nuestro objetivo a llegar sí o sí sigue siendo el que tenemos acá. Cuando llegue el precio a esta zona, es donde yo voy a poder comprar
¿Por qué? Porque estos mínimos van a ser neutralizados. Estos puntos mínimos que están aquí tienen que ser neutralizados para que exista el dinero que ha sido tomado de estos puntos mínimos en el transcurso del precio en la parte que vemos acá. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede ahí. ¿Se quedó? Espero que les esté gustando la clase hasta acá. Voy a subir temporalidad para ver si el precio puede fluir mucho más rápido. Ok. A ver, parece que... Disculpe, Ahorita sí Isidro, está. una Ahorita sí. pregunta. Ya se quedó. Mande, perdón. Perdón, aprovechando la falla, una pregunta. ¿En qué momento recomiendas bajar de temporalidad? Porque así como la estamos viendo, la estamos viendo en temporalidad baja, entonces se ve el gráfico muy sucio. Yo pienso que viéndola en una temporalidad mayor puede ser más clara o marcando los quiebres. Y mi otra pregunta es que siempre marcas los fractales, el inicio del movimiento y el final del movimiento, tener eso Correcto. como a la vista. Exactamente, sí, los fractales es Gracias. muy importante que se los vaya marcando. Muchísimas gracias, Camilo, por su comentario. Sí, o sea, yo he bajado temporalidades para que ustedes traten de ver en sí mucho más preciso el movimiento, que vean que hay estructuras menores, hay estructuras dentro de otras estructuras más grandes. Pero sí, entre más grande, entre más alta sea la temporalidad, nosotros vamos a poder ver la dirección madre, por así decirlo, mucho más clara y no vamos a tener que estar marcando todo. ¿Sí? Ya con el tiempo, usted va a poder simplemente tomar un máximo, un mínimo, una zona de interés y esperar al precio. Eso es todo. ¿Sí? No hay por qué estar de pronto graficando tanto. ¿Por qué les hago esto? Porque existen personas que de pronto necesitan saber el origen de todo lo de acá. Y es verdad, los fractales van a ser muy importantes. ¿Qué nos estamos dando cuenta con este tipo de análisis explicando las estructuras? De que es mejor operar sí o sí a favor de la tendencia. Aquí viene un punto importante y vamos a ver qué sucede cuando el precio regrese a la zona de origen, porque aquí nosotros tenemos dos puntos de interés. Tenemos este que está aquí y tenemos la zona superior para poder nosotros en este caso querer vender, ¿sí? Esta venta, como les decía el esquema, esta venta puede ser posible porque nos acaba de verificar un rompimiento de este último mínimo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra persona? ¿Alguna pregunta hasta acá? Muchísimas gracias por la pregunta, muy importante para también poder saber todo lo que vemos acá. ¿Sí? Muy buena acotación. Entonces, vamos a ver de pronto qué sucede si el precio entra a la zona. ¿Ok? ¿Podríamos estar vendiendo desde ese punto? Sí, podríamos estar vendiendo porque esto es un fallo estructural. Esto de aquí es un fallo estructural donde el precio, luego de hacer este movimiento, ¿hacia dónde se puede dirigir? Hacia la zona verde. Vamos a ver qué pasa, qué sucede, si es que eso puede ser. Si de pronto usted no está seguro, ¿sí? No está seguro, siga esperando otro movimiento de ruptura de mercado, de ruptura de... ¿sí? ¿Qué pasó aquí? Lo que había en el esquema también, el movimiento de captura de liquidez. Esta última zona, ¿verdad? Nos deja para poder en este caso estar operando. Sin embargo, nosotros tenemos que siempre estar fluyendo a favor de la estructura mayor. Eso es lo que yo les quiero indicar. Miren cómo sigue subiendo el precio, sigue subiendo aquí, ¿ya? A pesar de que el precio nos ha dejado un movimiento acá, reacciona, vuelve acá, toca de nuevo, ¿qué se convierte? Se convierte en un alto, que en este caso es un alto débil. ¿Por qué? Porque ya está siendo tocada muchas veces la liquidez de ese punto. Recordemos que esto es a favor de la liquidez también que existe dentro de las zonas de interés. Esta zona verde todavía no ha sido liquidada, mitigada por completo. No ha sido tomado todo el dinero que estaba pendiente en ese punto. Sin embargo, acá vemos como dos toques, tercero, y aquí viene y lo intenta romper. Entonces, todo el dinero que estuvo acumulado en esos máximos, en este y en este,
está siendo tomado en este instante, ¿sí? Entonces, usted va a estar operando en ventas en este punto. Puede hacerlo, pero es mucho más riesgoso, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que usted se lleve en este curso. Ya, miren cómo continúa subiendo, el precio continúa subiendo su trayectoria en esos instantes, ¿no? ¿Cuándo va a bajar? Vamos a ver si existe algún tipo de confirmación porque nos sigue haciendo altos más altos, ¿ya? Nos sigue formando altos más altos. Seguimos en la estructura alcista. Ok, vamos a ver aquí. Este último alto, este último mínimo de aquí quiere ser roto. Podríamos estipularlo como un cambio bajista, ¿sí? Vamos a ver qué sucede. Ok, nos acaba de hacer un rompimiento, nos acaba de hacer un bajo más bajo en ese punto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les vamos a tratar nosotros de estar buscando al momento de estar dentro de lo que son las gráficas de los precios. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos que el precio es sí o sí empieza a ¿qué? A mitigar todos los puntos en los cuales había dejado liquidez. Miren, todos estos puntos van a ser tomados de pronto. Todos estos niveles que están acá. Son zonas en las cuales usted va a estar poniendo de pronto compras. ¿Sí? Entonces, la zona que nos interesa a nosotros sigue siendo esta zona verde. ¿Ya? Todos esos mínimos que están ahí son zonas por mitigar. Son zonas en las que el precio va a ir y va a regresar a tomar todo ese dinero de todas esas transacciones. ¿Sí? Entonces, eso es la clase del día de hoy. Vamos a seguir viendo aquí cómo el precio nos deja qué cosa, nos deja puntos de interés. Aquí vamos a ver el esquema que yo les estaba explicando. ¿Cuáles son los puntos de interés que me va dejando en venta? Me deja este extremo de acá que tiene ineficiencia y de pronto podríamos estar marcando este, aunque yo me decantaría simplemente por el que está en la parte superior. Este movimiento acaba de hacer un máximo y de repente se giró con todo y me acaba de hacer un mínimo. ¿Sí? Entonces, esa reversión de estructura es la que nos va a interesar para poderla estar operando. Todo lo que vemos aquí nosotros, todos estos, este movimiento que vemos aquí, esto que está aquí, esto, todo eso ¿qué es? Eso es liquidez, eso es dinero. Ya el precio vuelve y mitiga todos esos puntos. ¿Ya? Entonces, ¿qué podría yo estar poniendo ahí? Podría estar poniendo una venta a lo que el precio me llegue a ese máximo. Entonces, ¿podría poner alguna venta? Sí, podría poner una venta. ¿Hacia dónde? Hacia los niveles que están acá. Pero todo lo que tuvimos que pasar para que esa operación se dé. ¿Por qué razón? Porque estamos operando en contra de la tendencia. Miren cómo nos sacó el precio muchísimas veces en cada uno de los intentos que nosotros pusimos en esta parte. ¿Por qué no fluir a favor de la estructura? Y esa es la estructura avanzada, porque usted simplemente se va a dejar llevar por un movimiento de cambio de carácter, rompimiento, pero es que está en pleno movimiento alcista. ¿Sí? Si nosotros subimos la temporalidad, como lo dijo Camilo, para ver mejor el gráfico, pues nos vamos a dar cuenta de que operar en esos puntos suele ser un error. ¿Por qué esta venta de pronto acá puede tomar lugar? Porque aquí nosotros ya estamos verificando ¿qué cosa? ¿Qué cosa estamos verificando? Los rompimientos de las estructuras pasadas. Tenemos varios rompimientos bajistas. Tenemos este que está aquí. Además, las estructuras internas también están siendo rotas. Todos estos rompimientos que vemos acá nos ayudan a nosotros a poder deducir, poder determinar que esa zona de interés que está en la parte superior, ¿sí? Lleva mucha fuerza. ¿Y qué hacen los institucionales? Vuelven a balancear el precio, ¿sí? De pronto para poder sacar, miren, sacar a todos los compradores que están en estas zonas. El precio vuelve otra vez a completar el ciclo del mercado.
Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven el día de hoy. Bien, mismo vamos a pasar a otro análisis. La clase son 2 horas, aproximadamente de 1 hora y media a 2 horas de clase. Entonces, ¿qué pasaría ahí? El movimiento llega a mi objetivo. Ahora, sí, estoy en la zona correcta a poder operar. Esta zona es la que a mí me interesaba desde el inicio, pero esta venta tuvo lugar porque, bueno, estamos aprendiendo un esquema de estructura avanzada. ¿Cuándo yo voy a poner ventas? Cuando a mí me dé las diferentes confirmaciones de ruptura del pasado. Pero esta venta es riesgosa, esta venta es muy riesgosa y lo vimos que nos sacó muchas veces. Ahora, vamos a ver cómo podemos entrar en la compra. Podemos entrar de manera agresiva, como la vemos aquí, que el precio simplemente toca, llega y se va. Y también podemos nosotros de pronto bajar temporalidades para ver algún tipo de estructura menor, cambio de carácter, ¿sí? Ver si el precio de pronto regresa a la zona de interés que está aquí, o si no, se puede ir de largo. Pero en sí, lo que yo quiero, aquí está, y regresa justo a donde estuvo lo que es el rompimiento de la estructura, pero llega sí o sí a mi zona verde. Ahora, voy a subir temporalidades para que ustedes vean algo. Todo esto que está aquí, e incluso voy a borrar un poco, ¿ya? El movimiento que generó este rompimiento y hasta dónde llegó el impulso. El impulso llegó desde aquí hasta acá. Tal cual como hicimos hace un instante con la medición de este primer impulso, vamos a hacer lo mismo. Y así es como nosotros vamos a poder extender nuestro take profit. ¿Por qué razón? Porque estamos tomando de que toda la fuerza, todas las inversiones acumuladas en esa trayectoria, ¿verdad? Pueden tener el mismo efecto, y eso lo vamos a ver en Wyckoff, el mismo efecto en un nuevo impulso de la estructura que estamos revisando. Son cosas claves que usted está aprendiendo el día de hoy. Son cosas nuevas que de pronto las está escuchando. Así que póngale mucha atención. El curso está hecho con mucho cariño, con mucha dedicación para que usted aprenda a poder tomar esas operaciones. El precio hace un movimiento mucho más rápido, mucho más fuerte, porque ya tomó el dinero de todo este sector. Todo esto que se formó aquí, todo eso que nos estuvo sacando el precio en diferentes ventas, todo ese dinero ya está disponible y capturado en base a este desplazamiento bajista. Por eso existe el nuevo impulso y es mucho más fuerte que el primero. ¿Sí? Entonces, si usted hubiera puesto una compra en la zona donde estuvo sí o sí, la zona clave que estuvimos marcando, si usted espera todo esto, usted va a tener una entrada potencial, una buena entrada. Entonces, eso en cuanto a la estructura, las operaciones a favor de la estructura alcista, los esquemas que habíamos visto. Está mezclado lo que es la liquidez aquí, rompimientos de estructuras, retorno a las zonas de reversión y el desplazamiento a favor de la estructura mayor, la estructura externa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy a pasar al euro dólar por los últimos 16 minutos para poderles explicar de manera bajista. Nosotros vamos a ver un desplazamiento de carácter bajista en estos puntos. Entonces, usted puede, en este caso, ¿qué más va a ser probable? Van a ser probables las ventas. En cada uno de estos puntos van a ser más probables las ventas. Podemos nosotros arrancar y ver que todo este desplazamiento está siendo bajista. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber hasta dónde puede estar llegando esta estructura? Tenemos que subir temporalidades para poder ver el ciclo del mercado. Esto de aquí es en semanal, ¿ya? Y vemos cómo el precio desde acá, desde el 2008, el precio sigue bajando y bajando. ¿Y hacia dónde puede estar teniendo de objetivo llegar? No digo que sea descabellado que llegue, pero puede que llegue hacia ese punto. ¿Sí? Porque ahí es donde se me cumple a mí todo esto de aquí. Pero todo lo que va haciendo en el camino
es simplemente consecuencia y es creado a propósito. Esto aquí es en semanal, ¿ya? Pero a ese punto es que quiero llegar, que nosotros para poder operar en compras, así, para poder operar en compras en el euro dólar, compras a largo plazo, ya compras donde me vaya a ir con una tendencia alcista, yo tengo que primero ver que a mí me rompa estos dos máximos que están aquí, este y este que está acá. Esos dos máximos tienen que ser rotos en el desplazamiento alcista para confirmar, para verificar que es una estructura o un cambio ya de la tendencia que va a llevar el precio en los próximos meses, en los próximos años. ¿Sí? Y si no, en los próximos días. Si estamos en una tendencia, en una temporalidad menor de 15 minutos, pueden ser solamente días o semanas. ¿Ya? Pero es así como vamos a fluir. Las ventas van a ser más probables si estamos dentro de una estructura bajista. Si la estructura madre es una estructura bajista. Podemos nosotros verificar de pronto si el precio lo retrocedemos, no sé, por aquí, a ver, todo el mes. Había hecho un backtesting en la clase de backtesting. Había hecho un backtesting del mes de septiembre, creo. Vamos a ver, 30 de agosto, por aquí. Espero que les esté gustando la clase. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta sobre algún tema? ¿Sí? Tienen lo que es el primer par de divisas examinado a detalle con lo que es la estructura, con los esquemas. Y aquí nosotros pues podemos determinar siguientes factores, ¿no? Tenemos máximo, tenemos mínimo, ¿sí? Aquí estamos en 4 horas. Bueno, este es mínimo de 4 horas. Este es máximo de 4 horas. Ok, zonas de interés, zonas de potencial interés. Tenemos que ver este máximo que está aquí, cuántos rompimientos me genera. Tenemos este rompimiento de aquí, ¿verdad? Tenemos el de acá y tenemos el de acá. ¿Sí? Entonces, a mí ya se me convierte en una zona de alta probabilidad. Rompimiento y aquí tenemos un rompimiento de la estructura que viene en transcurso. Además de eso, nuestro rango operable, ¿cuál sería? Todo este sector. Pero aquí tenemos el esquema que veíamos con el desplazamiento bajista. Después de eso, todo el movimiento que forma, ¿verdad? Todo el movimiento que forma aquí, que es como un show, como un teatro, pero sin embargo que debemos de esperar hacia dónde. Debemos de esperar nosotros hacia los niveles de interés del precio. Todas estas zonas que vemos aquí. Todo esto de aquí es para poder ingresar en ventas cuando llegue el precio ahí. Hasta mientras, pues usted puede seguir esperando a lo que llegue el precio a esos puntos. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo vamos a confirmar aquí? Miren cómo hace un pequeño rompimiento, se puede decir acá. ¿Sí? Aunque es falso rompimiento por la cantidad de 4 horas. Pero de acuerdo a esto de aquí, nosotros podemos seguir marcando lo que son los fractales internos. Tenemos esto que está aquí, puedo marcar este y este es mi mínimo. Si yo tengo este movimiento de aquí y quiero operar en compras, puedo hacerlo. Usted puede hacerlo, pero estamos en una estructura bajista. Es lo mismo con el ejemplo anterior. Podremos hacerlo cuando llegue o retorne el precio hasta ese punto. Pero ¿qué sucede? Miren, lo vuelve a sacar. ¿Sí? Porque ese es mi mínimo, pero yo estoy operando en contra de la tendencia. ¿Ya? La importancia de la estructura de mercado. Que usted fluya a favor de la estructura. Si usted está viendo una estructura mayor alcista, fluya a favor de las compras. Si ve una estructura mayor bajista, fluya a favor de las ventas. Ok, el precio captura liquidez, regresa, vamos a ver qué sucede. Tenemos que esperar a qué cosa, que entre a nuestra zona de interés. Cuando entra a mi punto de interés, yo bajo temporalidades, bajo la temporalidad. Y yo aquí estoy observando en primera instancia un pequeño rompimiento de la estructura. Sin embargo,
¿Qué debemos hacer? Debemos de esperar porque esto que está aquí, esto es liquidez. Veíamos en el esquema que cuando tenemos una pequeña liquidez por la parte superior, puede que sea primero sacada y después de eso el precio se va a devolver con mucha más fuerza. ¿Ya? Entonces, podemos observar las estructuras internas. ¿Qué tenemos aquí? Máximo, mínimo, rompimiento. Ok, me está verificando. Tenemos este rango de operación, el precio todavía no ha roto esa zona. Entonces, ¿qué sucede? Miren cómo aquí el precio, ¿a dónde regresa? Regresa a la parte donde estuvo el primer rompimiento y nos deja ese desplazamiento en lo que es las ventas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo quiero que usted se lleve. Las estructuras menores forman a las mayores y las estructuras mayores nos dan la dirección del mercado, pero sí o sí usted está identificando una zona de potencial interés. No opere hasta que llegue la zona y me verifique la estructura. ¿De acuerdo? Entonces, si usted había puesto una venta en ese punto, ¿verdad? Ahora, el movimiento que lleva la tendencia me hace que mi impulso sea mucho más fuerte y mi impulso sea mucho más rápido. Entonces, miren acá, vuelve y hace un bajo más bajo. Seguimos en tendencia bajista. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo les traigo en esta primera clase del día de hoy. El tema de la estructura del mercado es muy importante de que usted la aprenda porque va a ser la base de todo este curso y la base para su trading en el futuro. ¿Sí? Fluya a favor de la estructura mayor. Las estructuras internas forman las externas. ¿Sí? Entonces, eso, los últimos 8 minutos, voy a dejarlos para de pronto comentarios. Hasta aquí voy a grabar lo que es la clase para podérselas enviar el día de mañana. Espero de todo corazón les haya gustado. Voy a detener la grabación. Sí.